Palabra de vida. Lectura del libro del Eclesiástico. Quien observa la ley multiplica las ofrendas. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda del justo enriquece el altar. Su perfume sube hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptable. Su memorial no se olvidará. Glorifica al Señor con generosidad y no escatimes las primicias de tus manos. Cuando hagas tus ofrendas, pon cara alegre y paga los diezmos de buena gana. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad, según tus posibilidades, porque el Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. No trates de sobornar al Señor, porque no lo aceptará. No te apoyes en el sacrificio injusto, porque el Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, voy a hablarte, Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «Les aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Marcos nos presenta de alguna forma aquellos obstáculos que nos impiden el auténtico seguimiento de Jesús. Muy a propósito de que los discípulos, con cierto aire de orgullo, le dicen que todo lo han dejado y ciertamente abandonado su oficio de pescadores y han dejado a sus familias. Pero Jesús, a propósito de este comentario de los discípulos, hará una afirmación central a manera de seguridad. En efecto nos dice: les aseguro que quien no deje casa, tierras, hermanos, madre o padre, hijos, por mí y por el Evangelio, no es digno de mí. Pero a renglón seguido hace una promesa: quien sea capaz de relativizar tanto los bienes terrenales, la casa, la tierra, la finca, como los bienes afectivos, la familia, significada en los padres, los hijos, los hermanos, solo quien sea capaz de relativizar los bienes terrenales y los bienes afectivos, la familia, recibirá 100 veces más, el céntuplo, 100 veces más en bienes, en bendiciones en esta vida. Hará Jesús la aclaración:
Ciertamente se recibirán estas bendiciones, pero con persecuciones. Pero además agregará, fuera de recibir el céntuplo en esta tierra, recibirá la vida eterna. Nos hemos preciado de ser buenos negociantes. Yo creo que si meditamos este evangelio, es un negocio redondo, dicho en el argot antioqueño, en el argot regional. Nosotros, si somos capaces de relativizar, de no darle el primer lugar en nuestro corazón a los bienes terrenales, un poco el evangelio de ayer, y a los bienes afectivos, la familia, más claramente el evangelio de hoy, recibiremos 100 veces más y la vida eterna, aunque Jesús no deja de aclarar que vendrán persecuciones. Se trata de fe, se trata de creer, se trata de confiarnos en esta promesa del Señor. Somos muy dados a seguir nuestros criterios humanos, nuestros criterios terrenales, nuestras formas de razonar que creemos son las más adecuadas para nuestra vida. En este sentido, pudiéramos afirmar que el Evangelio tiene mucho de locura y, si se quiere, de irracionalidad y de ilógica, porque en el fondo la mera razón humana nos dice: guarda para el mañana, guarda para el futuro, vela por tus seres queridos, cuida a tu familia, que estés pendientes de ellos. Y Jesús nos dirá: está bien que tengas un mínimo de bienes materiales, está bien que cuides tu familia, pero no puedes darle el primer lugar. Tienes que aprender a relativizar, una palabra que a veces no conocemos. Ninguna realidad de esta tierra se puede absolutizar por una sencilla, elemental y universal razón, porque ninguna realidad de esta tierra es definitiva. Todas las realidades del mundo tienen el sello de la finitud, de la temporalidad, y eso hace que no las podamos definitivamente endiosar. Concluirá el Evangelio haciéndonos una afirmación lapidaria que aparece en sucesivos textos, sobre todo neotestamentarios y concretamente evangélicos. Jesús afirmará: muchos primeros en este mundo serán los últimos en el reino de los cielos, y muchos últimos de esta tierra, abandonados, ignorados o quizás despreciados ante la mirada humana, serán primeros en el reino de los cielos. Qué paradójico es el Evangelio, qué contradictorio. Con razón, muchas personas con una mentalidad puramente mundana desconfían y miran con sospecha las enseñanzas evangélicas. Pero recordemos que lo que es sabiduría humana es para Dios apenas necedad y vaciedad. En cambio, lo que aparentemente es insensatez para los hombres, por ejemplo, la cruz de cada día, es poder de Dios, fuerza de Dios y la forma como Dios comunica su sabiduría a los hombres. Señor, qué exigentes estos evangelios, más cuando se tratan del seguimiento de tu persona, de interiorizar tu mensaje. La publicidad, la sociedad del consumo, la sociedad materialista, me dicen: la misma familia, estudie para que sea alguien en la vida. Y para nuestra cultura, ser alguien en la vida es tener un trabajo estable, conseguir una estabilidad y un ahorro económico. Tú me dices: aprende a ser libre frente a los bienes, que nada te faltará. Me enseñas, Jesús, a partir del Evangelio de ayer y aún el de hoy, humanamente, nada es más loco que la providencia de Dios, pero desde la fe, y solamente desde la fe, nada es más seguro que esa bendita providencia de Dios. Señor, trabajaré, ahorraré, cuidaré de mi familia, pero no haré un absoluto. No endiosaré ni los bienes terrenales ni los afectos humanos. Señor, dame la sabiduría, dame la gracia
para que tú ocupes el primer lugar en mi vida y en mi corazón. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, te invitamos muy especialmente a que vivas con nosotros la Santa Eucaristía de miércoles de ceniza, 6 de marzo. Encuéntranos en nuestros canales de YouTube, Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Te esperamos. Te necesito como el agua que llena